Buenas, bienvenidos a la continuación, un tema más de termodinámica. Hoy vamos a hablar de este calor especial, del que no produce cambios de estado, y lo vamos a, perdón, del que no produce cambios de temperatura, pero sí es elemental para el comportamiento de la materia, y vamos a entender cómo funcionan los cambios de estado y ese calor latente. Comenzamos. Hay que recordar entonces que cuando hablamos de temperatura, la configuración de las partículas depende y cambia de acuerdo al cambio de estado donde nos encontremos. Los nombres de cambios de estado ya deberíamos manejarlo muy bien. El que tiene más ambigüedades acá es el de vaporización. Acuérdense que la vaporización puede ser superficial o general. De la vaporización se desprenden los dos conceptos que empiezan con E, ¿no? Ebulle y se evapora. La ebullición, la ebullición es el cambio general de líquido a gas. Toda la sustancia está cambiando de estado. La evaporación habla solamente de las capas superficiales. Ojo con ese detalle. Pero en ambos casos, la acción general de convertir líquido en gas se llama vaporización, y de ahí su nombre general. Bien, dato importante. ¿Qué pasa en los cambios de estado? ¿Por qué Celsius, Fahrenheit consideraron estos puntos como marcos de referencia? ¿Qué llamó la atención? La temperatura permanece ahí constante. Y eso es porque no está absorbiendo energía o no se está cediendo energía o pasa desapercibido como un calor oculto. De eso hablamos hoy día, calor latente. Vamos con la siguiente imagen. El calor normal o calor sensible versus calor latente. El calor normal es aquel que provoca los cambios de estado. Perdón, el calor normal es aquel que provoca el cambio de temperatura. Por ejemplo, la primera etapa antes de que entremos en el punto de fusión. Acuérdense que en los puntos de cambio de estado vamos a tener juntos hielo y agua. O todo se convierte en agua líquida o todo se convierte en hielo. Luego en C vuelve a actuar un calor que sube la temperatura hasta que comienza el segundo cambio de fase. O todo se convierte en gas o todo se convierte en líquido, dependiendo del proceso, sea donde vayamos. Y luego aparece otro calor sensible o calor normal que vuelve a aumentar su temperatura. Hay dos puntos de quiebre, dos cambios de estado. Esa energía que está cambiando la estructura de la materia, que está rompiendo enlaces o armando nuevos enlaces, se conoce como calor latente. No es visible, recuerden que la temperatura de los cambios de estado es constante, pero sí provoca algo mucho más importante, en este caso, el cambio de estado físico. Bien, al costado de esta imagen, y que no se le olvide porque va a aparecer un montón de veces, esta gráfica que representa los cambios estructurales de una materia al absorber o ceder energía. ¿Sí? ¿Qué pasa con la temperatura en el tiempo? En este caso estamos ganando temperatura. Si nos vamos a la derecha, significa que estamos pasando de sólido a gas. El punto B, el punto D, indica que hay cambios de estado. El punto A, C y E está cambiando la temperatura. Vamos a suponer que todo está pasando en un recipiente puesto bajo la acción de una fuente de energía, ¿sí? Una estufa, qué sé yo, ahí que está entregando una llamita que está provocando que todo esto comience desde que estaba sólido a hervir hasta convertirse en vapor. Desde el punto inicial, ¿sí? Estaba todo en estado sólido. La energía que hizo cambiar la temperatura en la primera curva A, esa energía se conoce como calor normal. Ojo, el calor normal sí cambia la temperatura. Cuando llegamos al punto B, se apagó el fuego. ¿Por qué dejó de subir la temperatura? Porque toda esa energía que le está llegando comenzó a romper enlaces. No se nota en el cambio de temperatura, pero sí en un cambio de estado. El calor que cambia de estado las sustancias se conoce como calor latente y muchas veces necesitamos mucho más calor para cambiar de estado que para cambiar de temperatura. Una vez que toda la sustancia cambia de estado, deja de actuar el calor latente y vuelve a aparecer el calor sensible o normal, que provoca cambios de temperatura, y así sucesivamente. Ojo entonces, no olvidar, todo este calor se mide en calorías o en joules, dependiendo del caso. En cada uno de los sistemas o está el calor normal o está el calor latente. No van a estar los dos juntos nunca. El calor o cambia de temperatura o cambia de estado. ¿Sí?
Continuemos entonces. Enfoquémonos en el calor latente de hoy, ese que cambia de estado, y nos vamos a dar cuenta, un ejemplo sencillo, antes de ver esa tablita, que pensemos en un cambio de estado común, desde sólido a líquido. Para que 1 gramo de sustancia, por ejemplo, pase de sólido a líquido, se necesita, solamente para que cambie de estado, no para que cambie de temperatura, cierta cantidad de energía. Para que ese mismo gramo de sustancia pase de líquido a sólido, se necesita la misma cantidad de energía. Pero, lógicamente, en el paso número 1, de sólido a líquido, se necesita absorber energía. En el paso 2, de líquido a sólido, se necesita liberar energía al ambiente. Eso va a cambiar el signo de este calor latente, más o menos, dependiendo si... Ojo con la constante, fíjense, la constante es de ebullición o la constante es de vaporización. Podemos decir que esta constante indica cuánta energía necesita por cada gramo de sustancia para cambiar de estado. La constante de ebullición es igual a la constante de vaporización en números, pero la de acá es negativa porque se pierde energía. La constante de fusión es igual a la constante de solidificación, pero ¿cuál pierde energía? Cuando se solidifica. Son iguales en número, pero distintas en sentido. Calor latente, entonces, su magnitud depende del cambio de estado que se está registrando, y su signo indica si el proceso absorbe o libera energía. Vamos con el dato del agua que siempre nos ayuda. Para el caso del agua, ojo, la constante de fusión del agua, esa constante L que está ahí, L de fusión es 80 calorías por cada gramo. Significa que cada gramo, para que 1 gramo de agua se funda, necesita que absorba 80 calorías. Fíjense en la constante de solidificación. Es exactamente igual, pero menos 80 calorías partido gramo. Para que 1 gramo de agua se solidifique, se necesitan perder 80 calorías cada gramo, digamos. Lo mismo pasa con la constante de vaporización. Solamente fíjense, cambia el signo porque va a ir en sentido opuesto. Primero se absorbe para que se convierta en vapor, luego se libera para que se vuelva a condensar. Y hay que recalcar que es mucho más difícil convertir agua en vapor que convertir agua en líquido, ¿sí? La cantidad es mucho mayor, 540 calorías por cada gramo, y acá son 80 calorías por cada gramo. Dato importantísimo. Entonces, el calor latente depende de la masa por la constante. La constante está calculada por cada gramo, eso sí. Las calorías son con gramos, acuérdense, y los kilogramos son con joules. Vamos a la siguiente imagen para que pongamos en práctica esta idea. Ok. El calor de vaporización del agua a 100 Celsius y a una presión de 1 atmósfera es de 540 calorías por cada gramo. Significa con esto que a esta presión y bajo estas condiciones, la energía necesaria para evaporar 1 gramo de agua a 100 Celsius es 540 calorías. Sí, esa es la correcta. 540 calorías por cada gramo. La energía necesaria para evaporar 1 gramo de agua a 100 Celsius es de 540, sí. ¿Por qué las demás están malas? Porque, veamos, al evaporar 1 gramo de agua a 100 Celsius se liberan, no, pues se absorben, ¿sí? La energía de 1 gramo de agua a 100 Celsius es de 500, no, son energías para cambiar de estado, ¿sí? Para condensar 1 gramo de agua, se necesitan 500, no, pues si usted quiere condensar, libera energía. La energía de 1 gramo de vapor de agua, no, no es energía de un estado específico, es energía para cambiar de estado, es el calor latente, acuérdense que no cambia de temperatura. Fíjense, el punto de fusión del cobre es 1083 Celsius, significa que en ese punto, a esa temperatura, se comienza el cambio de estado. 1083 Celsius, si alguien quiere fundir un cobre, ya sabe qué temperatura lo debe hacer. El calor latente es de 134 kilojoules por cada kilogramo. O sea, si usted tiene 1 kilogramo de cobre, necesita absorber 134 kilojoules
para que ese kilogramo solamente cambie de estado. ¿Sí? Este es un kilogramo, ¿cierto? Para que un kilogramo cambie de estado, necesita, perdón, absorber 134 kilojoules. Sigamos. Si una muestra de 2 kilogramos, ojo, ya tenemos 2 kilogramos, entonces habría 268 kilojoules para que todo cambie de estado. Sigamos. De cobre en fase sólida, en su temperatura de fusión, absorbe 154 joules. Absorbe 154 joules. ¿Qué ocurre con la muestra debido a esta absorción? Veamos. Tengo ahora, vamos a ejemplificar el cobre aquí, como 2 kilos de cobre. Estamos en el punto de cambio de estado y queremos pasar de sólido a líquido. Para pasar de sólido a líquido, estos 2 kilos necesitan, si eran 134 por cada kilo, ahora serían 268. ¿Cuántos tengo? 154. ¿Podrá todo cambiar de estado? No. Ahora, si algo cambia de estado, ¿en qué temperatura queda? En la misma. Si este calor solamente cambia de estado, no cambia de temperatura. Veamos la respuesta entonces. 1. Se funde completamente y queda a una temperatura de 1083. Pero no se funde completamente, acuérdense que no alcanza. 2. Se funde parcialmente, sí, y queda a una temperatura mayor, no. Este calor no cambia la temperatura. 3. Se funde completamente, dejamos de leer porque no alcanza que se funda completamente. Se funde parcialmente, sí, y queda a una temperatura de 1083, que es la misma que está acá, perfecto, esa es la correcta. Su temperatura aumenta, no, mentira, no seguimos leyendo porque el calor latente no aumenta la temperatura. Bien, muchachos, seguimos aprendiendo más entonces en otra oportunidad de física común. Adiós.